Señores, en el día de hoy nosotros tenemos una conversación sumamente interesante, porque para nuestro acervo cultural, para el entendimiento de este tema, hemos invitado a un importante profesional, un hombre comprometido con esta sociedad. Ostenta la posición de ser el presidente del Buró Municipal de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, nuestro directo amigo Robert Frías. Buenos días, buenas noches y bienvenido, hermano. Buenas noches, Wilson Gómez. Buenas noches a todas las personas porque están en sintonía de este prestigioso e histórico programa, el cual pues tú honra a San Francisco de Macorís en llevar la información y la comunicación no solo a San Francisco, sino al mundo, ya por el uso del Internet. Gracias por invitarnos a compartir pues los pocos conocimientos que podamos aportar sobre los diversos temas pues que vamos a abordar en el día de hoy. Mira, eso es una gran responsabilidad que nosotros tenemos, porque antes cuando hablábamos para el patio, ¿verdad?, podíamos manejarnos de una manera más casera, más localista, pero ya al estar en el espectro con las mismas posibilidades que están los canales nacionales, las mismas posibilidades la tenemos de llegar, de accesar a los diferentes hogares y a las diferentes comunidades. Y eso nos obliga a mantener una conversación con una universalización de los términos, cuestión de que las personas que están en otras poblaciones también se identifiquen con lo que estamos hablando. Así es. Y es precisamente un tema muy interesante que traemos en el día de hoy. Vamos a hablar de la currícula del sistema educativo. Bueno, un tema interesante y el cual pues nosotros desde el ADP hemos venido denunciando, por lo menos en el tiempo que llevo en el sindicato, que ingresé siendo vocal, vía una terna que se presentara, después la función de secretario de organización y actualmente en la función de presidente. El tema del currículum es un tema con el cual el Ministerio de Educación y el Estado Dominicano, los gobiernos que han administrado el Estado Dominicano tienen una deuda histórica con la sociedad, porque la escuela dominicana ha sido convertida más que con una diagramación desde el diseño curricular en un centro de cuidado de niños y un centro para entrega de almuerzo, un espacio para entrega de almuerzo escolar a los estudiantes. No hay manera de cómo cuantificar de manera significativa los aprendizajes obtenidos por nuestros estudiantes con el diseño curricular que tenemos. Al contrario, nuestros estudiantes, y lo expreso con dolor, pero así el dolor no me va a dejar o no me va a afectar, para decirlo con toda responsabilidad, y es que la escuela dominicana ha sido convertida en una tortura para los estudiantes. Y el que me quiera desmentir, solo le invitamos a que visiten una escuela, un centro educativo, no importa el nivel que sea, y un día que al día siguiente pues no habrá docencia, para que la sociedad entienda la algarabía o conozca la algarabía que hacen nuestros estudiantes cuando se enteran que al día siguiente no habrá docencia. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Porque nuestro sistema educativo, en otros tiempos, respondía al desarrollo de nuestro pueblo, medianamente. Por ejemplo, los profesionales de los años 60, de los años 70, eran muy diferentes al profesional de ahora. ¿Dónde hemos comenzado a fallar o dónde comenzamos a fallar? Mira, la educación es algo sistemático, es un sistema donde todos los actores tenemos un grado de responsabilidad. Yo, en mi función de presidente, no voy a decir que el docente no tenga un grado de responsabilidad. Ahora bien, debemos preguntarnos qué está haciendo la familia por la calidad de la educación de sus hijos. ¿Qué está haciendo la escuela? ¿Qué está haciendo el gobierno como administrador del Estado? Fíjate que en el año 2013 inicia la modalidad de jornada escolar extendida e inicia con la misma la tortura a nuestros estudiantes. Si nosotros evaluamos, si valoramos, si midiéramos el nivel de aprendizaje de nuestros estudiantes antes de jornada escolar extendida y después de jornada escolar extendida, podríamos observar que hay una diferencia abismal. Podemos hablar de avances significativos en números, en cantidades, pero no así
en conocimiento de nuestros estudiantes. Por ejemplo, nosotros tomamos un estudiante del 90 al 2000 y vamos a ver que un estudiante en quinto de primaria ya te podía producir una oración o te entendía una oración. Hoy un estudiante en quinto de primaria siquiera está alfabetizado. Llega a sexto de secundario, llega al nivel, a primero de secundaria y llega que el maestro que tiene que trabajar entonces el contenido, que tiene que trabajar el programa de español, de historia, de geografía, de matemáticas, debe dedicar ese tiempo a alfabetizar a ese niño que llega a primero de secundaria pero que no sabe leer ni escribir, que apenas conoce palabras, pero no sabe la interpretación de las mismas. Entonces, todo esto afecta de manera directa, pero además, cuando se idealiza la jornada escolar extendida, se entiende de que no se va a trabajar 8 horas de contenido, 8 horas de teoría, sino que se va a trabajar 4 horas de teoría y en la tarde entonces el estudiante va a aprovechar esas 4 horas restantes para una actividad deportiva o cultural de su interés. Y con esto entonces fomentamos el arte, fomentamos la cultura, fomentamos las diversas disciplinas deportivas, de las cuales el que no puede ir a una universidad, pero bien puede obtener, entonces puede desarrollar las habilidades físicas en una actividad deportiva y puede entonces salir hacia adelante. Pero en el modelo que tenemos hoy, eso no, simplemente está contemplado en teoría, pero no así en la práctica. Y por eso tenemos estudiantes entonces sobrepeso, por lo del almuerzo escolar, porque el estudiante almuerza y se ve obligado a retornar al aula, a recibir docencia, a recibir teoría. Y esto entonces se constituye en una obligación para el estudiante. Ya la escuela no es vista por el estudiante como un deber, como un compromiso, sino más bien es vista como una obligación. Porque mis padres me dicen que tengo que estudiar obligado, pero no así porque el niño, el joven entienda que debe ir a una escuela, que debe ir a un liceo a formarse, porque desde su formación entonces podrá aportar de manera significativa al avance y el desarrollo del país. Porque los pueblos avanzan en medida que sus niños, sus jóvenes se educan y se forman. Ahora bien, esto no es algo casual. Desde mi punto de vista, no es algo casual, es algo construido desde el mismo sistema. Porque si nosotros no tenemos jóvenes comprometidos con la patria, jóvenes que conozcan cuáles son sus derechos como ciudadanos, jóvenes que cuando un gobierno no responda ante la función que le corresponde, entonces ese joven salga a las calles a expresarse de la manera que sea o utilizando el método que entienda, pero expresándose para que ese gobierno pues responda a las necesidades puntuales. Fíjate, aquí para conectar con la realidad social, aquí actualmente nosotros no tenemos los servicios básicos garantizados. Aquí no hay salud. No hay agua potable. Aquí no hay agua potable, aquí hay un sistema de agua por tubería. Exacto. Agua por tubería, porque el agua potable, aquí, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, INAPA, pero yo no puedo abrir la llave en mi casa e ingerir el agua. Porque nosotros nos bañamos con ellos porque somos guapos. Exacto. No, y muchas veces nos genera hasta una situación de alergia. Claro. Entonces no tenemos agua por tubería. Pero el sistema eléctrico es un sistema eléctrico deficitario. Fíjate ayer, el mejor ejemplo lo tenemos en el día de ayer. Edenorte anuncia que habrá un corte energético de 2 a 5 de la tarde, pero la energía eléctrica llegó pasada a las 10 de la noche. Entonces hay un déficit. ¿Pero a qué costo? Ese es otro tema. ¿Qué le cuesta al Estado dominicano? ¿De qué manera invierten las instituciones? Salud pública. ¿De qué manera invierte los recursos, focaliza los recursos con relación a las necesidades puntuales que tiene? El Ministerio de Educación, ¿de qué manera focaliza los recursos? Que es un tema que debe despertar y alarmar a la sociedad. Si se está invirtiendo los recursos, si están siendo focalizados a donde deben estar focalizados. Yo creo que tendremos que volver otra vez a tomar las sombrillas amarillas del 4%. Sí. Para la reorientación del gasto en materia de educación. Porque el 4%, si no es una cantidad que pudiésemos garantizarnos un sistema educativo de calidad, porque aún el 4%, con un sistema educativo como demanda esta sociedad, entramos en deuda. Claro. Entramos en deuda. Ahora bien, con la orientación del gasto, uno de los mayores problemas que tenemos es que no hay un objetivo definido sobre el tipo de profesionales que nosotros necesitamos. Por ejemplo, ayer se quejaban los industriales de que la formación técnica
es muy limitada en el país y de muy baja calidad, lo que nos dice a nosotros que estamos educando y formando personas no aptas para responder a la laboriosidad en la República Dominicana. A las necesidades que tenemos. Necesidades que tenemos. Nosotros tenemos un mundo globalizado y así mismo está el conocimiento. ¿Qué pasa? Los países industrializados, sobre todo los asiáticos, están fomentando un sistema educativo de ciudadanos para el mundo. Te enseñan una aritmética aplicada a los negocios, cosa que el dominicano la usa para sumar y dividir. En una ocasión, yo estuve en una conferencia en un colegio que nos invitó, y yo les decía a una maestra, enséñeme a restar, enséñeme aritmética. Comienzan 2 más 2 son 4. Si a 4 le quitamos 1, nos quedan 3. ¿Y quién te dijo que ceder es quitar? El problema de este mundo es la distribución de los recursos, ¿verdad? Así es. Pero ¿qué le estamos diciendo a la hora de distribuir? ¿Qué estamos formando en esa persona? ¿Entiendes? Es decir, son pequeños tips que usamos comúnmente, pero cuando nos entramos a un aula a coger, a vaciar contenido, en un mundo donde ya yo creo que hasta la época de la construcción del conocimiento ya se está quedando un chin atrás, donde se está hablando de una inteligencia artificial, cuando no hemos sabido hablar, todavía usar la inteligencia natural, que es la más práctica, y el sentido común. Entonces, tenemos nosotros los dominicanos la gravedad, y esto lo critiqué acremente en el gobierno de Danilo Medina, pese a que 2 de esos ministros eran amigos nuestros, pero mi compromiso no es con el amigo, sino con mi sociedad y con mi desarrollo. Yo decía, ¿cómo es posible que una persona ajena al sistema educativo sea el rector del sistema educativo? ¿Por qué? Porque se vio la visión financista de la administración de los recursos, pero no se ha visto la visión de una transformación de un currículum que responda a la formación. Eso es correctísimo. Y fíjate, tú hablas de un tema puntual, y son la formación técnico-profesional. No hay bueno, el Ministerio de Educación tiene lo que es la Dirección General Técnico-Profesional, pero no hay una motivación, no hay un trabajo, no hay un proyecto para convertir, por lo menos, para llevar a cada provincia o a cada municipio por lo menos 2, 3 politécnicos, y que nuestros jóvenes, aparte de, como bien tú refieres, de formarse en aritmética, en español, en historia, en geografía, en ciencias de la naturaleza, pero también tengan una titulación técnica, que te pueda hacer electricista, que te pueda hacer plomero, herrero, maestro constructor, enfermera, bueno, en un país como el nuestro, la agricultura. Entonces, la foresta. Exacto, entonces no hay una intención desde el Ministerio de Educación de aportar en ese sentido. Y el recurso humano está, porque simplemente es pedirle si el Ministerio de Educación pacta con cualquier universidad del país, mira, fórmame en tal área, la universidad, por un asunto económico, porque aquí todo es de recursos. La visión financista. Claro, la universidad no va a formar esos profesionales, pero ¿qué están haciendo las universidades? Bueno, ¿qué me demanda la sociedad, del Estado? Bueno, me demanda profesores. Vamos a darle título. A todo el que se inscribió en educación hay que titularlo. Tú el que se inscribió en medicina hay que titularlo. Ingeniero, abogado, en fin. Pero no se tiene un proyecto para donde ciertamente se pueda cuantificar la cantidad de profesionales por área específica que necesita la República Dominicana. Entonces, no motivamos, dejamos de lado lo que la educación técnico-profesional, pero también algo interesante, y San Francisco de Macorís puede ser referente en este sentido, las escuelas laborales. Aquí muy pocos de nosotros conocemos que aquí vienen personas de Santiago a estudiar a una escuela laboral, estudiar gastronomía, que es una escuela certificada y reconocida internacionalmente. Esa escuela funciona en La Rosa de Cenoví, que la directora era doña Antonia y ahora Herminia, pero una escuela reconocida internacionalmente. Pero está la Escuela Laboral San Martín de Porres, que actualmente la dirige María Virgen, y allí las mujeres,
los jóvenes que no pueden ir a una universidad, que no pudieron terminar el bachillerato, pueden ir a estudiar peluquería, pueden ir a estudiar repostería, en fin, una gama de salidas de especialidades con la cual se puede emprender un negocio o se puede ir hasta el mercado internacional a vender un servicio. Pero aquí eso no se conoce, ni se motiva desde el Ministerio de Educación. Y que son escuelas prácticamente una, por ejemplo, tú has citado dos. Aquí tenemos, entre las miles de escuelas que nosotros exacto, tenemos. Existe también la escuela Antonio Estrada, que funciona en Padre Vera, que es una escuela una escuela laboral. Pero la escuela esa laboral San Martín de Porres funciona en un local rentado. O sea, para ponerte en contexto, o sea, es una escuela laboral que aporta de manera significativa a este pueblo y al país, ni siquiera tiene un espacio físico donde funcionar, porque el Ministerio de Educación no puede construir una escuela laboral. Entonces, para concluir con esta parte, no hay un programa, no hay una planificación desde el Ministerio de Educación, un programa, porque el programa no puede ser a 2 años, que es que no hemos perdido, porque cada ministro que viene quiere imponer su impronta y dejar su sello, entonces quiere borrar lo que había construido otro ministro para decir, no, esto lo hice yo, esto fue lo que yo dejé. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay un programa, si hay un programa que puede ser factible o posible y que beneficie a la colectividad, entonces es desaparecido y borrado por el ministro que llega. Y fíjate, para sintetizar ahí, si fuera por las declaraciones de Ángel Hernández, el actual ministro de Educación, Roberto Fulcar debería estar condenado, o por lo menos, si no condenado, siendo investigado y con una sentencia de una medida, de una privación de libertad mediante una medida de coerción. Y los responsables también de los libros de texto almacenados, exacto, perdidos. porque eso lo ha denunciado, no lo dice Robert Frías, lo ha expresado Ángel Hernández, el actual ministro de Educación, y nosotros lo estamos tomándole la palabra a Ángel Hernández, porque él habló de los libros de texto, de las irregularidades, de INAVIE, de todas las diabluras que se desarrollaron o se llevaron a efecto en la gestión de Roberto Fulcar, pero también lo de los libros de texto que involucran a Andrés Navarro García y no están siendo investigados ningunos. De lo que ocurrió en INAVIE, unos recursos ahí de robótica, que no se sabe bueno, tú hablabas de inteligencia artificial, pero en INAVIE hay un almacén de recursos, de dispositivos tecnológicos que son para implementar la robótica en la escuela. Vuelvo y te reitero, no tenemos norte, desgraciadamente. Pero los malos, la educación dominicana no avanza por los profesores, por la ADP y por los profesores. Porque es más fácil pagar una propaganda, invertir miles de millones de pesos en propaganda y publicidad para desacreditar la ADP, para desacreditar a los profesores, en vez de tomar esos recursos para implementar medidas y políticas que vayan acorde con las realidades y con las necesidades y con los tiempos actuales, lo que requieren los nuevos tiempos. Porque aquí existen personas capacitadas. Aquí en República Dominicana es una cantera de intelectuales. Muchos intelectuales, muchas veces poco comprometidos. Así es. ¿Por qué? Porque sencillamente aquí la clase intelectual prácticamente no es tomada en cuenta, sino la clase política, que es la que decide en todo. No tienen competencia de nada, pero son los que deciden, porque un grupo lo legitimó con el voto. Ahora bien, tú tienes un país turístico, con vocación turística como República Dominicana, ¿verdad? Pregúntanos cualquiera de nosotros si sabemos ubicarnos en el espacio. ¿En qué latitud estamos nosotros? Y somos un país turístico, pero no sabemos historia, ni sabemos geografía, pero somos un país turístico. El guía turístico de nosotros es un motorista con una cuestión aquí, ¿verdad? Haciéndolo así. Sígueme. Porque no te sabe ubicar. Es decir, hay un déficit en el currículum. Hay una desorientación en el objetivo, hacia dónde debemos dirigirnos. Son las universidades dominicanas, en su rol de entidades con un compromiso social de la investigación, que poco invierten las universidades de aquí en investigación. Pero son las únicas que estuviesen en capacidad para darle respuesta
al déficit que representa para el Estado Dominicano nuestro sistema educativo. Claro, Y no lo hacen. porque es un asunto claro, de todas las partes. Las universidades, los profesionales que tenemos hoy son las universidades que nos los dan, pero son los profesionales que el sistema orienta a que se formen. Entonces, mientras no exista una política seria en este país con las universidades, va a seguir ocurriendo lo mismo, porque el estudiante que va a una universidad, sea pública o privada, simplemente he visto como un símbolo de peso. Porque la universidad, bueno, el mejor ejemplo lo tenemos a partir del 2015, cuando en la gestión de Amarante Baré se determina que los profesionales de otra carrera pueden ingresar al sistema educativo público de la República Dominicana con una habilitación docente. Sí. Inicia un programa de habilitación docente. Las universidades inician con un programa que debía ser en un año, después se inventa un programa que va a ser en 6 meses y después que en 3 meses tenían habilitación docente. Y fundamentalmente las universidades privadas. ¿Dónde está la pedagogía, que es lo que te adhiere el conocimiento al ser humano? ¿Dónde está? Quiero hacer las siguientes observaciones. No es que estamos en contra de que los habilitados hayan entrado al sistema educativo público, no, eso no, porque son nuestros. Lo que nosotros estamos en contra es en el método de enseñanza, es el método que utilizan las universidades, el método que utilizan las universidades para orientarlo, para formarlo, porque lo vieron como un asunto, como un componente económico, no como un ente que va a aportar a la sociedad, que desde las aulas va a contribuir al desarrollo crítico, al desarrollo del pensamiento crítico de nuestros estudiantes. Pero se repite, o sea, la misma situación la vivimos día tras día. Vemos por ejemplo, el caso de nuestro camarógrafo es ingeniero en sistema, Eric, excelente profesional. Eric bien puede hacer una habilitación docente, pero una habilitación docente que garantice que los conocimientos que él tiene para el ejercicio de su carrera lo sepa transmitir al estudiante, claro, con una visión pedagógica, pero lamentablemente en 3 meses no va a funcionar. Eso no funciona. No funciona. En un año prácticamente no funciona. Debiese ser un año a nivel de teoría y al segundo año teoría y práctica y supervisión a resultados. No, y eso es uno suponiendo. Claro, pero en el caso de tampoco hubo una universidad que pudo haberse interesado, de las entelequias que tenemos en el país, pudo haberse interesado en hacer un estudio qué rol debe jugar un profesional, por ejemplo, del derecho, en nuestro sistema educativo y hacer un estudio. Ok, tenemos esto, el estudio nos arrojó esto, las falencias que hay que trabajar para que ese profesional pueda insertarse al sistema educativo es el siguiente proceso. Y entonces el propio estudio te va a arrojar qué tú tienes que hacer. Claro, pero un estudio... Articulando esa parte, fíjate, el Ministerio de Educación está en deuda con la sociedad y el gobierno está en deuda con la sociedad, porque en la misma Constitución, en su artículo 63, expresa que será obligatoria la enseñanza de la Constitución en la escuela dominicana. Exacto. Para articularlo con lo que tú estás diciendo. Pero yo ahí lo entiendo. ¿Quiénes son los que tienen que dar? Yo ahí lo entiendo. Perfectamente. ¿Quiénes son los que tienen que dar la Constitución? Bueno, los abogados. Pues vamos a abrir la brecha para que entren los abogados a trabajar, ¿qué? Legislación, ética, moral y cívica y la Constitución. Sí, lo que pasa es que si ellos forman estudiantes así, fácilmente los que no van a estar en el Estado son ellos mismos. Cuando te decía ahorita que no es un asunto ocasional, sino intencional, precisamente a eso me refiero. Ahora mismo viene un proceso que la gente debiese estar más interesado, pero aquí hay una distracción social muy, pero muy marcada. Yo hacía una denuncia la semana pasada. Es una propuesta que tiró el presidente así. Hoy tiran otra ganzúa y sale de los libros de textos que se van a editar, ¿verdad? Se le van a entregar a 20 universidades para que las universidades lo elaboren.
explícame, 20 universidades, sin un eje transversal de una institución que se encargue de direccionar la enseñanza-aprendizaje, ¿qué podrá salir de ahí? Bueno, los libros de texto, debo iniciar, fue lo que le costó la función a Roberto Fulcar, porque cuando sale el escándalo de los libros de texto que se había pagado una parte, el 50%, digital, entonces no se sabía dónde andaban los libros. Cuando sale este escándalo, pues deciden entonces... Y con graves errores. Sí, entonces remueven a Roberto Fulcar y ponen al representante del sector económico del Cibao en el Ministerio de Educación, el representante de la oligarquía de Santiago, del clero, a dirigir el Ministerio de Educación. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, yo no creo, en términos particular, no creo que Ángel Hernández, ministro de Educación, vaya a tomar, en términos particular, así de manera vulgar, algunos recursos del Ministerio de Educación, pero sí ha diseñado un buen plan para extraer los recursos. Y están con las universidades. Fíjate. Esas universidades mañana no podrán cuestionar el sistema educativo infuncional de la República Dominicana porque tendrán compromiso. Exacto. Entonces, eso es una forma de silenciar la gente que lo va a cuestionar. Porque el Estado Dominicano, desde hace varios años, que son prácticamente todos los estados del mundo, pero aquí lo estamos sintiendo más en los últimos años, porque se está manejando como una empresa. Claro. Se ve en todas partes la visión economicista del manejo del Estado, pero la función social del Estado está totalmente descuidada. Sí, no, ni siquiera atención se le presta. Fíjate, te voy a poner un ejemplo y es el tema de inducción docente. El Ministerio de Educación tiene INAFOCA, Instituto de Formación Magisterial, sí, que maneja un presupuesto descentralizado, que lo asigna el Ministerio de Educación. Pero la inducción docente, que es algo obligatorio para los maestros que ingresen al sistema educativo público, que durante un año, en su primer año de ejercicio, no la imparte INAFOCAN. No se le entrega a INAFOCAN, que maneja un presupuesto, sino que se le reparte a las universidades. Entonces a las universidades hay que pagarle ese programa. Sí. Pero las universidades no determinan las universidades en parte pueden determinar cuáles son los facilitadores, pero los facilitadores lo determina el partido político, y lo digo con toda responsabilidad. Los facilitadores lo determinaron los directores distritales y los directores regionales, en su mayoría. Una parte, una minoría, lo determina la universidad. ¿Podemos nosotros, carajo, hablar de calidad educativa en la República Dominicana con actitudes de ese tipo? Cuando ustedes para coger una tiza y un borrador le dan un examen, ¿verdad? Claro. Para ustedes poder entrar al sistema, pero al director regional o directora de distrito, Entra por el partido político. Va a depender de los recursos que aportó para la campaña o de la cantidad de banderas que pudo movilizar para la campaña. Exactamente. Entonces, el tema, te pongo eso como parámetro, el tema de la inducción docente. Pero un programa de inducción que es para capitalizar recursos, no así para desarrollar el conocimiento de nuestro maestro, porque es un programa que se lleva a vapor, porque hay que hacerlo en el primer año, pero hay que pagarle a esas universidades ese programa. Y nosotros invitamos a la sociedad que investiguen cuáles son esas universidades que se están beneficiando del Programa Nacional de Inducción Docente y la cantidad de recursos que ha dispuesto el Ministerio de Educación para eso, existiendo INAFOCAN, que es el organismo que le corresponde desarrollar esto. ¿Y qué capacidad puede tener una universidad ajena al sistema educativo de educación, por ejemplo primaria, para inducir una persona que entra al sistema? Wilson, esa parte... Porque no me da. Te lo voy a resumir de la siguiente manera. Fíjate, la universidad me titula a mí me titula en licenciado en Educación, mención en Ciencias Sociales. Me dice la universidad que yo estoy capacitado sí, y cualificado para ejercer esa función. Pero después, esa misma universidad que me tituló a mí, el Ministerio de Educación le compra un programa y le dice a la universidad, porque el Ministerio de Educación le dice, mira, ese profesional no tiene las competencias ni las condiciones para ser docente. En un año tú me lo vas a volver docente, cuando en 6 años tú lo titulaste, pero en un año tú me le vas a crear las condiciones para que sea docente. Entonces, la universidad que está diciendo al asumir ese programa, bueno, en 6 años yo no pude crear las condiciones, yo no pude formarte a ti académicamente para tú estar en un aula, pero el Ministerio de Educación me está pagando un programa ahora con el cual yo te voy a calificar en un año para que tú ejerzas la labor docente.
O sea, Una contradicción, mi es hermano. un asunto, Un marasmo. es un asunto que de verdad no tiene ni razón de ser ni tiene lógica. Porque son las mismas universidades que titulan a los maestros las que están trabajando la inducción docente. Sí, sí. Entonces, como que tú haces pan de mala calidad y después yo te voy a pagar un programa a ti para que tú me hagas pan otra vez. Para que, en un término, ¿verdad? Una comparación popular para que... Y la inducción, para que la gente sepa, la inducción es vital. Claro. Cuando se creó el método de la inducción para maestros, yo me la encontré muy bien. Claro, sí, se Porque aplica. tú salir de una universidad, yo sé cómo se sale de una universidad, que tú no logras aplicar los conocimientos por la poca práctica que se hacen en las universidades, porque ese embotellamiento en un aula, y cuando tú ves una realidad en un campo lejano, Claro. no sabe cómo aplicar ese conocimiento. Aquí la única carrera prácticamente que se hace a nivel práctico es la medicina. Sí. La única carrera. Pero Educación. después las demás, y enfermería, el área de la salud, y bioanálisis, el área de la salud básicamente. Pero, por ejemplo, los abogados van a los tribunales ya al final. Los ingenieros, cuando se gradúan, ¿verdad? Van a las obras. Van a las obras, es decir, no hay una forma práctica de conexión entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico o aplicativo ya en el campo. Eso le pasa a los maestros, Así que no es, tiene eso. por qué ser. Eso es una realidad que tenemos y es algo que, por ejemplo, yo estudié educación, pero yo simplemente di 4 prácticas docentes y que son procesos en el aula. Pero ¿qué ocurre? Que cuando 4 prácticas docentes. 4, sí. Cuando el maestro va al aula se encuentra con una realidad muy distinta que no se lo explicaron en la universidad. No. Y esto genera entonces un asunto... Y que con 4 prácticas tú no la vas a interpretar, claro no le va que a dar no. el nivel de No, lección. porque hay que planificar, mira, hay que planificar, trabajar registro, trabajar en la disciplina en el aula, trabajar los valores, o sea, son muchos elementos. O sea, la labor docente no es simplemente ir allí a pararse frente a 30, 35 estudiantes a hablar de lo que uno conoce. Hay muchos elementos que se deben ser considerados a la hora de uno ejercer la labor docente. Pero algo que a mí siempre también me ha chocado, y cuando estaba en la lucha del 4%, fue de las cosas que traté en uno de los paneles que realizamos. Fueron como 5 o 6 paneles que aquí hicimos para la lucha del 4%. Y yo decía, no hacemos nada con preparar a ese estudiante en el aula cuando en las afueras encontramos una sociedad corrupta. ¿Tú sales? ¿Qué tú vas a encontrar de una escuela? Una banca de apuestas. Claro. Un punto. Hay más banca... Un punto. En este país hay más banca de apuestas que centros educativos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es la sociedad que tenemos? Es decir, el Estado Dominicano, todos, yo decía en ese momento, y lo sostengo hasta en la actualidad, que todos debemos de poner más de ese 4% en materia educativa. Por ejemplo, en nuestro espacio, tú bastante bien conoces y muy buenos aportes nos ha hecho los domingos. Ese es un programa dedicado a la educación. Netamente, un programa netamente educativo. Tú ves inclusive hasta nuestros patrocinadores. Tú ahí no ves una banca de apuestas, ni un prostíbulo, ni una cuestión dudosa de la sociedad. No sé. Algo formativo, de aporte a la sociedad. Algo formativo, porque no tenemos que dañar a nuestra sociedad para usted vivir de ella. Y las sociedades yo entiendo que se construyen, pero la nuestra se ha desarrollado con un libertinaje, sin un norte, sin una orientación, sin saber hacia dónde nos encaminamos. Porque, por ejemplo, volviendo al caso de los libros, se van a editar los libros, pero ¿con cuáles conceptos? ¿Cuál fue el cuerpo de investigadores sociales que determinó cuál debe ser el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del texto? No hay. No lo hay. Las ni lo va a universidades, haber. ¿para qué se le ha dividido a las universidades? Porque va a salir más barata la impresión. Y si la hubiésemos querido más barata, también lo hubiésemos mandado a China, que ahí salía más barata. Como también la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene una imprenta que responde a esa impresión, ¿verdad? Ahora, ¿para qué debieron haber sido tomadas en cuenta las universidades? Para la investigación de cuáles son los textos, la textografía que debemos usar para el desarrollo y la inserción del joven dominicano y del estudiante. Es decir, la elaboración de conceptos, de técnicas, de temáticas, pero mediante estudios.
Ahora, ¿qué va a suceder? Que a mí me toca, por ejemplo, como universidad de las naturales, y yo creo que sería bueno decir esto, y tal profesor es bueno, y vámonos por ahí. Y eso es lo que va. Y eso es lo que va. Una universidad católica, perfecto, te va a trabajar la moral y cívica a la luz de qué? De la religión. Del catolicismo. Pero ¿es esta sociedad enteramente católica? Son los únicos valores que debemos nosotros de exhibir. Para ponerte un solo ejemplo. Claro, fíjate este tema, bueno, ahora con el libro, con los libros de texto, y sale la denuncia hecha por Casa Duarte y Actualidad. Dos editoras que nada más aparecen vendiéndole el libro al Ministerio de Educación. Porque Exacto. tú no las ves vendiendo el libro a la librería Mora, ni vendiendo el libro a la Altagracia, porque ese es un problema que tiene el Estado Dominicano. Los proveedores del Estado Dominicano no hacen trabajos de venta fuera de las instituciones del Estado. Fíjate, ahí voy. Interesante la denuncia que hace Casa Duarte y Actualidad, pero no le prestemos, quizás lo menos interesante sea la denuncia. Hay que ver qué han hecho Casa Duarte y Actualidad con los libros de texto. Exacto. Y yo puedo decirte, hay un libro de texto de sexto, antes era cuarto de secundaria, que de una de esas dos editoras, que yo le decía a mis estudiantes, eso no sirve siquiera para ir a la letrina. Y lo digo así y lo demuestro, por lo menos el de historia, que es mi área. Y lo puedo desmontar. Muchos entuertos. Lo puedo desmontar página por página, pero se lo decía a mis estudiantes, miren esto ahí. O sea, yo le mostraba y le decía por qué. No porque no servía el libro, no decírselo, sino demostrarle las razones por las cuales no sirve. Entonces, interesante que estas dos editoras hagan la denuncia, pero esto entonces debe abrir una prerrogativa al Estado Dominicano para investigar los libros de texto que han producido estas editoras. No estoy defendiendo a la Universidad Católica Nordestana, que la denuncia es sobre la denuncia que ellos hacen. Está mal. Y peor aún el asunto, que no hay una licitación. No hay una licitación. Sino simplemente el ministro se despacha diciendo, hay un convenio. Un convenio, sí, con la universidad, bien, pero ¿qué tipo de convenio? Ese convenio no debió haber rebasado el conocimiento. Claro, y lo legal. Que son las competencias que tienen las universidades, no de administrar recursos, sino de administrar conocimiento. Claro, primero la parte académica de ver de Exacto. qué manera se puede aportar o las condiciones que tenga la universidad para producir esos libros de texto, y después de eso entonces ver lo que establece la ley sobre compras y contrataciones, sobre la ley de compras y contrataciones, que se ha violentado ese procedimiento. Ahora bien, todos son responsables de los males que vive la escuela pública y con ella la educación de la República Dominicana. Y responsables son los que estaban y los que están. Los que estaban y los que están. Y yo les invito a que revisemos cada libro de texto en cada gobierno y ver quiénes han sido los beneficiarios, quiénes han sido los grandes beneficiarios de esa producción de libros de texto. Y por esto y Casa Duarte y Actualidad salen reprochando y denunciando lo que ha ocurrido. Antes porque eran Dicesa. Sí. Tú no encontrabas un error en Dicesa. ¿Verdad que no? Cuando era el compendio, bueno, sí, Susaeta tenía muy buena producción. Muy buena producción, una editora a todas luces. Después vinieron los Buscavidas, así como eso lo que tú mencionaste, que son empresas que se crean. Eso pasa igual en el sector salud. Si tú quieres, vete a los proveedores del Estado para que tú te des cuenta que aparecen, de las 500 que aparecen, proveedoras del Estado, solo le venden al Estado. Solo le venden al Estado, pero tú no la ves en el sector público. Inclusive, las que trabajan a nivel privado no logran insertarse ni venderle al sector público. No, porque no es un monopolio, es algo cerrado. Entonces, esto es algo tan serio, quizás nosotros lo vemos, sí, esas dos editoras denuncian, la universidad, la nordestana, y sobre los libros de texto. Lo de los recursos quizás sea lo menos significativo. Porque lo que a nosotros debe de dolernos y debe llamarnos bastante la atención y preocuparnos es el contenido, es los conocimientos, es lo que se está construyendo o lo que se va a construir desde las aulas. Ese debe ser nuestro sentir. Porque puede que el costo sea, en el hipotético caso, que sea sobrevaluado, pero que sea un libro de texto de calidad. Lo pagamos. Se investiga después, el proceso judicial que investigue y que pague, pero que sea algo de calidad. Que sea algo que corresponda. Porque el más caro es el inservible. Claro. Esos que no sirvieron,
Esos que nos sirvieron pudieron haber sido gratis y nos salieron caros. Claro, porque están Porque es lo que distorsionando, están malformando a nuestros estudiantes. Entonces mañana decimos, bueno, quedamos en los últimos parámetros en las pruebas internacionales. Sí, es cierto, y a mí, en el término particular, no me preocupa que quedemos en los últimos parámetros, porque hay que preguntarse qué hace el gobierno de la República Dominicana para revertir ese mal. Y también no debemos compararnos con esos parámetros, porque habría que medir también entonces la inversión que tienen esos países con los cuales nos miden a nosotros en educación. Pero las medidas educativas que tienen esos países en beneficio de sus estudiantes, compararlas con las medidas educativas existentes en la República Dominicana, no es solo evaluar el contenido, el conocimiento del estudiante, vamos a evaluar todas esas variables que inciden de manera directa en el proceso educativo y hacer el contraste con esos países. Exactamente, porque aquí nos gustan mucho las comparaciones, unas comparaciones muy simplistas. Así es. ¿Ves? Que tú comparas un objeto con el otro sin ver cuáles son las variables que tiene a condicionar esa medición. Claro. Robert, gracias del alma, se nos fue el tiempo, bastante aprovechado, bastante fructífero. Gracias a ti, hermano. ¿Cuáles son, un breve minuto, los pasos que piensa dar la Asociación Dominicana de Profesores ADP? Bueno, nosotros tenemos la deuda de integrar y la sociedad, los grupos comunitarios, los grupos estudiantiles, con la ADP para ir de la mano en procura de que el gobierno, el Ministerio de Educación atienda las necesidades fundamentales de la escuela pública, porque el Ministerio de Educación y el gobierno ha invertido cuantiosa suma de dinero para enfrentar a la sociedad y los profesores, y nosotros tenemos que revertir eso y luchar, el pueblo, la ADP, los profesores, los estudiantes, luchar contra este gobierno y contra los que podrán venir que no sean garantes de una educación de calidad para el pueblo dominicano, porque si queremos una mejor nación, debemos entonces hacer aportes significativos en materia educativa para poder lograrlo. Sí, sobre todo que estamos en desventaja en las escuelas públicas y las universidades públicas. Así Tú es. vas a las instituciones públicas y privadas de la República Dominicana, que antes, en su gran mayoría, los que dirigían las posiciones eran casi en la totalidad egresados de las escuelas y los liceos públicos. Hoy es todo lo contrario, hermano. Eso es así. Y esto entonces amplía más la brecha. Robert, gracias del alma, estas conversaciones son interminables, temas que nos apasionan, pero sobre todo que nos comprometen.